Bienvenido a este tercer día de Desafío de Registro de Rentas Empresariales. Hoy día vamos a hablar específicamente sobre los registros de rentas empresariales. ¿Ya? Para comenzar tenemos que revisar el ejercicio que dejamos ayer respecto a la T 2025. ¿Ya? Para eso, aquí en nuestra planilla Excel tenemos el ejercicio y lo que tenemos que hacer es calcular, ¿cierto?, los créditos que podemos ocupar para, de acuerdo a los retiros que se realizaron. Entonces, el primer ejercicio decía que es régimen 14 de 3, el impuesto de primera categoría es de 12,25 y la base imponible es de 62.500.000 pesos. ¿Ya? Entonces, la tasa de impuesto es del 12,25, por ende yo multiplico, ¿cierto?, los 62.500 por 0,1225. ¿Ya? Que es lo mismo que multiplicar 62.500 por 12,25%, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, este es el impuesto que pagaría la empresa independiente, recordemos, independiente de que esto se pague con PPM, se pague con caja, ¿cierto? El impuesto que está pagando la empresa es de 7.656.250. ¿Ya? Respecto a los dividendos o los retiros que se realizaron, dice determinar el crédito y el saldo disponible para el próximo ejercicio considerando retiros por 25 millones. ¿Ya? Ya sabemos ya que según la figura jurídica es como le denominamos, ¿cierto? Pero estamos hablando de los retiros de utilidades, 25 millones. Entonces, de salida, 25 millones de pesos. Ya, 25 millones de pesos. Entonces tenemos que aplicar el crédito por esto y el crédito vendría siendo este factor, así que multiplicamos los 25, ahí está, 3.571.425 y el saldo para el próximo ejercicio es de 4.084.825. Ya, la razón por la cual se utiliza este factor es porque básicamente la utilidad neta vendría siendo esto, porque por ejemplo, si nosotros tenemos los 62.500.000 de utilidad, en estricto rigor, de esta utilidad podemos ocupar, ¿cierto? Podemos retirar no íntegramente los 62.500.000 porque a esto tenemos que descontarle el impuesto que vamos, acuérdese que esto es el 31 de diciembre, pero en abril vamos a pagar el impuesto. Entonces nuestra real utilidad, nuestra utilidad neta son 54.843.750. ¿Ya? Y por eso se utiliza, se tiene que calcular el factor, porque básicamente de esto disponemos en estricto rigor de utilidad, porque en abril tenemos que pagar los 7.656.000. ¿Y con qué lo pagamos? Con el dinero de la empresa, con las utilidades de la empresa, ¿cierto? Independiente de que este sea un gasto rechazado, ¿cierto? Pero para fines prácticos, la utilidad que realmente podemos ocupar, ¿cierto?, es la utilidad del ejercicio menos el impuesto que estamos pagando. Y si hubiesen multas también se van descontando, pero en este caso, para poder comprenderlo, básicamente esa es la utilidad que podemos ocupar. Bien, entonces este es el primer ejercicio, así nos queda. Y si nos vamos al segundo ejercicio, ya vamos a copiar esto mismo aquí para que podamos verlo. Y el segundo ejercicio nos queda de la siguiente manera. Dice, régimen 14A, impuesto de primera categoría es del 27%. Ya, aquí es del 12,25%. Este es del 27%. ¿Ya? La misma utilidad, 62.500.000, pero el impuesto de primera categoría serían 16.875.000, porque es el 27%. ¿Ya? Y los créditos por los 25 millones sería el retiro por el factor 9.246.575. Ya, lo que nos da un saldo de 7.628.425. ¿Nota la diferencia?
claro, a mayor impuesto, mayor es el crédito, pero lo que vamos a ver después es que este es sujeto a restitución y este es no sujeto a restitución. Ya vamos a hablar sobre eso también, qué significa cada uno de estos factores. Entonces revise usted su ejercicio, comprendamos la metodología, más allá de que sumar, restar, multiplicar resultados, es conocer cómo funcionan los registros de rentas empresariales, cómo debemos razonar frente a un registro de rentas empresariales. ¿Ya? Entonces para ello nos vamos a ir directo a nuestro formulario 22 empresa, porque los registros de rentas empresariales se controlan en el formulario 22 de la empresa, no de los socios, ya de la empresa. Entonces aquí en el impuesto a la renta nosotros teníamos que la base imponible era 50 millones y el impuesto era de 5 millones. Vamos a revisar el ejercicio ahora. Entonces nos vamos a los recuadros, ¿ya? Para ello nos vamos a ir primeramente al recuadro 19, que es del capital propio tributario, ¿ya? No lo tenemos con fórmula acá, porque nuevamente lo que queremos hacer es entender la metodología, ¿ya? La metodología de los registros de rentas empresariales y que esto parte y nace desde el capital propio. El capital propio cumple una función muy importante, un protagonismo dentro del proceso de renta porque el capital propio determina lo que realmente tiene la empresa, ¿ya? Entonces, dijimos que esta era una empresa que estaba iniciando este año, así que capital aportado, que inician actividades, vamos a suponer que son 10 millones de pesos, que con esos 10 millones de pesos generó las utilidades, que las utilidades son acá, base imponible afecta 50 millones de pesos, ¿ya? 50 millones de pesos. Entonces, ¿cuál vendría siendo el patrimonio de la empresa? Vendría siendo el capital aportado, ¿ya? Más las utilidades, ¿ya? Menos aquí los retiros o dividendos aquí. Aquí. Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio. Esto es como lo básico, ¿ya? Lo básico. Capital aportado más base imponible menos retiro, ¿ya? ¿Cuánto retiro realizó la empresa? Se acuerda que vimos que para cada uno de los socios retiramos 15 millones de pesos. Entonces, un total de 30 millones de pesos. Ya, 30 millones de pesos. Lo que da un capital final de 30 millones de pesos. ¿Ya? Por ejemplo, hay otras partidas que se pueden deducir o restar del capital. Por ejemplo, cuando pagamos multas e intereses, ¿cierto? Que partidas del inciso primero, pagamos un impuesto fuera de plazo con intereses o multa, se disminuye el patrimonio. Pagamos un impuesto de primera categoría, disminuimos del patrimonio, ¿ya? En este caso, como es el primer ejercicio, tenemos este concepto y esto es lo que queremos comprender. El capital propio es el patrimonio de la empresa. ¿Y cuál es su patrimonio en estos momentos? Es el capital aportado, las utilidades generadas, menos los retiros. Entonces de esto nos vamos al recuadro 18, que es renta afecta impuestos finales. Y el recuadro 18 comienza con el capital propio final. ¿Y cuánto es el capital propio final? 30 millones de pesos. ¿Ya? Capital positivo final, es decir, comenzamos con este monto, con el código 1545. Y aquí lo que buscamos es algo distinto, lo que buscamos son las rentas afectas a impuestos finales, lo que está pendiente de tributar.
ya al 31 de diciembre. Entonces, ahora aumentamos los retiros del ejercicio. ¿Por qué los aumentamos? Porque estos todavía no tributan en la renta. Entonces, recuerda que estamos haciendo la renta en abril. Entonces, ¿cuánto retiramos? 30 millones de pesos. ¿Ya? 30 millones de pesos. Entonces, nos da un saldo, un subtotal, más de 60 millones de pesos. ¿Ya? Y a esto tenemos que deducirle el capital aportado histórico. ¿Ya? Si tuviésemos REX, que son renta exenta, también se lo tenemos que deducir. ¿Por qué? Porque esto, el capital aportado no está afecto a impuestos finales. Y nos da un total de 50 millones de pesos, que vendría siendo la misma base imponible. En este caso, en este primer ejercicio, podemos concluir de que la renta afecta a impuestos finales en la base imponible. ¿Ya? Generalmente es así. En algunos años va a haber alguna variación por algunos conceptos que podamos agregar o deducir, pero bajo este ejercicio base, la renta afecta a impuestos finales son los mismos 50 millones que es la base imponible. Entonces nos vamos al recuadro 20. El recuadro 20, que es parte de los registros tributarios de rentas empresariales. Acá controlamos lo que son las utilidades pendientes de tributar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a controlar aquí? Primero que todo, para poder realizarlo, vamos a nuestro documento y vamos a seguir 5 pasos. Y esto es con lo que vamos a aplicar todos nuestros registros de rentas empresariales. ¿Ya? Los 5 pasos que vamos a dejar pegado aquí. Ahí está, para la preparación de los registros de rentas empresariales. Y cuando hablamos de los registros de rentas empresariales, nos estamos refiriendo en el formulario 22 del recuadro 20, ¿ya? Y el recuadro 21, que son el registro SAC, saldo acumulado de créditos, ¿ya? Entonces el recuadro 20, R20, recuadro 20, son las rentas pendientes de tributar, y el recuadro 21 son los saldos acumulados de crédito, que todo eso forma parte de los registros de rentas empresariales. Entonces, ¿cómo comenzamos? Dice incorporación de remanente y créditos de ejercicios anteriores. ¿Ya? Entonces comenzamos con esto. Remanente, ejercicio anterior, saldo positivo, ¿cierto? Y saldo negativo no se puede colocar porque es imposible que un RAI tenga saldo negativo. Acá hay 3 conceptos. Están las rentas afecta a impuestos finales, las rentas con tributación, las rentas exentas, que son las con tributación cumplida, los ingresos no renta o renta exenta, y el STUT, que es el antiguo FUT. ¿Ya? Nos vamos a centrar en el RAI. Entonces, el primer paso, incorporación de remanente y créditos de ejercicio anteriores, 0, ¿cierto? Aquí. Aquí está combinado. Ahí sí. 0. ¿Ya? Y el segundo paso sería incorporación de rentas y créditos al término del ejercicio. ¿Ya? Entonces, incorporemos, dice aumentos del ejercicio propio. ¿Ya? En el código 1463 vendrían siendo entonces los 50 millones de pesos. ¿Ya? Y esto mismo aplicamos aquí, perdón. Ya, 50 millones. Tercer paso, imputación de retiros y distribuciones del ejercicio. Lo que hace es que esto mismo tenemos que hacerlo en el SAC, pero retiros dice dividendos o remesas imputados en el ejercicio. Ya, y aquí tenemos los 30 millones de pesos. ¿Ya? Los 30 millones de pesos. Aquí. El cuarto paso, ajustes al registro SAC por gasto rechazado. Ya, en este caso no hay gastos rechazados. Y determinar el saldo final del ejercicio. Y que vendría siendo
el remanente más el aumento menos los retiros, 20 millones de pesos. Y aplicamos esto mismo en el recuadro 21, ¿ya? En el recuadro 21, aquí tenemos los que están acumulados a contar del 1 de enero del 2017, acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016. En este caso vamos a ocupar acumulados desde el 1 de enero del 2017. Y están los que no son sujetos a restitución y los que son sujetos a restitución, ya con devolución y sin devolución. En nuestro caso son no sujetos a restitución con derecho a devolución. Entonces, incorporamos el remanente, 0, porque es el primer año, ya, impuesto de primera categoría, porque el segundo paso es incorporación de rentas y créditos al término del ejercicio. Entonces aquí incorporamos el impuesto de primera categoría e IP base imponible, en este caso es el impuesto de primera categoría que dijimos que eran 5 millones de pesos, ¿cierto? El tercer paso, imputación de retiros y distribuciones. El tercer paso, entonces aquí, asignados a remesas, retiros o dividendos efectuados en el ejercicio. Acá está combinado. Entonces aquí nos vamos, ¿cuánto fue lo que correspondió a los retiros? Aquí fueron 3.333.330. 3.333.330. Ahí está. Y el remanente, ajustes al registro SAT por gasto rechazado, no hay gasto rechazado. Y finalmente determinar el saldo al final del ejercicio. Entonces, saldo inicial más el crédito por el impuesto de primera categoría menos los créditos por los retiros nos da los saldos finales. Y así realizamos nuestro registro de rentas empresariales. Teniendo en cuenta que el principio de los registros de rentas empresariales es controlar las utilidades pendientes de tributar junto con sus créditos, podemos decir de que al final del ejercicio, es decir, para el año 2024, vamos a comenzar aquí el 20, el saldo va a ser de 20 millones, ¿cierto? Y los créditos van a ser de 1.666.670, ¿ya? De esa manera, ahí está, podemos completar los registros de rentas empresariales. Ya, la idea es que una de las maneras de poder incorporar esto dentro de nuestro conocimiento, ¿cierto? Es aplicarlo, seguir realizándolo. Entonces, revise en sus propios clientes, ¿cierto? Sus propios formularios 22 y revise el estado de los recuadros 20 y 21. ¿Ya? Puede analizar, por ejemplo, el recuadro 19, que es el capital propio, ya el recuadro 18 en ese orden, recuadro 18, que son las rentas afecta a impuestos finales, recuadro 20, que son los registros de rentas empresariales, y el recuadro 21, que es el saldo acumulado de crédito. Bien, entonces, esto era el día 3, la tarea que va a quedar pendiente va a ser poder traspasar estos dos ejercicios ya que realizamos, que son AT 2025, ya realizarlos en el formulario 22, en los recuadros 18, 19, 20, 21, considerando que es el primer año del ejercicio. Ya no veamos saldos todavía, consideremos que es el primer año de ejercicio. Entonces, saldo inicial siempre va a ser 0. ¿Ya? Y va a ser lo primero que vamos a revisar en el siguiente día de desafío. Nos vemos entonces.